Seguimos por Radio Sí con El Dedo Gordo. Hablábamos de la palabra y un lugar de encuentro de palabras y puntualmente de libros es la Feria Internacional del Libro. 45 años seguidas se desarrolló y el año pasado hubo que ponerle primero una coma, después un punto, y parece que este año hay otra vez un punto y aparte con la Feria del Libro. Y para hablar un poco de esto y del sector editorial en general, estamos en comunicación telefónica con Luis Quevedo, quien es gerente general de Udeva y un ícono del sector editorial. Luis, ¿cómo estás? Lucía Genovesi y Federico Arcaño te saludan. Muchas gracias por llamarme, un gusto escucharlos. ¿Cómo estás, Luis? El gusto ¿Cómo estás, Federico? Todo ¿Cómo bien, andás? muy bien, por suerte. Bueno, primero vamos a entrar de a poquito en el mundo editorial y la Feria del Libro me parece que es un lugar en el que nos es familiar a todos. ¿Y qué significa para el sector editorial esta feria que por segundo año consecutivo queda en stand-by? La feria siempre ha sido un evento cultural, tradicional, extraordinario en la ciudad de Buenos Aires, con sus idas y vueltas, sus vaivenes, sus mejores años, pero siempre se ha constituido, te diría, como el hecho cultural del año en nuestra ciudad, y no solamente para los argentinos, sino que es un evento internacional de primera magnitud. Obviamente, por las razones que todos conocemos, se ha dificultado la realización de la feria y de otras ferias y de otras muestras, pero en el caso de la nuestra, de la Feria del Libro, que necesita por su estructura, por su funcionamiento, por su financiamiento, necesita de la participación masiva de los lectores, de los visitantes, tanto del interior como de Buenos Aires como del exterior. La verdad que va a costar mucho recomponerla como la habíamos visto y como la conocíamos. Vos pensás que más de 1 millón de personas desfilaban en esos 20 días que duraba la feria. Aparte, Entonces, Luis, sí, perdóname que te interrumpí. Dale. Que como todos otros aspectos de nuestra actividad, del mercado editorial, de las industrias culturales, están en revisión, ¿no? Están en revisión, no solamente por el masazo que ha significado esta pandemia, sino también por los procesos propios de la transformación tecnológica que ya veníamos viviendo. Claro, a eso apuntaba. Digo, a mí me parece que la Feria del Libro, más allá de la gente que la va a visitar, también era como que ponía el libro en un primer plano. Es decir, había como un efecto, digamos que expansivo, por decirlo de alguna manera, entonces se hablaba de los libros. Exactamente, se hablaba de los libros, de los autores, de las tendencias, también de las academias, también del pensamiento, también de la ficción, también del entretenimiento, también de los nuevos fenómenos que aparecieron en los últimos años, los booktubers, las redes sociales, que todo ha tenido y tiene una manifestación a través del objeto del libro, ¿no? Pero yo decía de la cantidad también de visitantes por razones económicas. La feria es muy cara, ¿no? Y es necesario que para que los editoriales puedan financiar sus espacios y sus stands, también haya ventas. Es decir, es una feria en donde tiene que haber ventas tal cual está concebida, a diferencia de otras ferias en el mundo que son más profesionales, más del negocio, más de la negociación de derechos de autor o de distribuciones. Esta es una feria que es como una gran librería. Claro. Y la librería necesita que las personas entren, miren, disfruten, pregunten y compren libros. Tal cual. Y pregunta que te hago así, en el efecto pandemia, ¿la gente se volcó a la lectura, no se volcó? Lo que sabemos es que consumió más vino, eso ya está certificado. Y una tendencia inicial por la cocina. Sí, Después se fue en picada. Hay claro, exactamente, bueno, son los placeres, ¿no? Somos lo que leemos y lo que comemos. Tal cual. Bueno, yo creo que la gente lee más en general. Yo creo que la gente lee más, no solo por la pandemia, sino porque el mundo digital es el mundo de la lectura, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo lee? No lee de la misma manera que antes. ¿Qué cosa lee y de qué forma lee? No lee de la misma manera de antes, que es un fenómeno que se da también en otros aspectos, ¿viste? No miramos televisión de la misma manera que antes, no escuchamos radio de la misma manera que antes, no nos informamos de la misma manera que antes,
las horas de esparcimiento en la familia no se distribuyen de la misma manera que antes. Entonces la gente lee mucho, pero el mercado del libro se ha achicado. El mercado del libro tradicional, cada crisis, ¿no? Recuerdo la crisis del 2008, cada crisis que ha tenido el mercado editorial en el mundo, ¿no? Refiero a la de 2008 porque en el mundo pasó lo mismo. Sí. El mercado del libro tradicional, como lo conocemos, ha sufrido una pérdida que después no ha recuperado. Esta pandemia, que también es una crisis internacional, está achicando el mercado editorial y difícilmente podrá volver a los mismos niveles que antes. Estoy hablando en términos internacionales, no más allá de las particularidades que tiene la crisis económica en nuestro país. No, tal cual. Claro. Tal cual. Y a ver, una pregunta te hago, ¿no? Porque vos estás siguiendo Udeva, que es una editorial bastante específica, por decirlo de alguna manera. Y a mí se me ocurre, digo, que hemos, en esta situación que ya lleva más de un año, hemos como entrado en terrenos que antes no solíamos entrar, que tienen que ver con, bueno, obviamente con la medicina, la ciencia, etcétera, etcétera, y también con el terreno de la investigación social, los efectos que va provocando la pandemia y todo. Udeva, digo, en ese, ¿se ve favorecida por esto en la temática? Bueno, hay toda una cantidad de estudios que están empezando a realizarse, que ya se realizaron durante el año pasado, en multidisciplinarios, en psicología, en economía, en medicina. Hay una cantidad, digamos, de abordajes que han hecho también de la pandemia y este tipo de crisis un tema, ¿no? Porque según la perspectiva de muchos especialistas, esto llegó para convivir con nosotros. No es que esta pandemia vaya a ser infinita, pero este tipo de globalización de las endemias parece que nos va a visitar más frecuentemente que nunca, ¿no? Entonces vos fíjate, aparecieron, los chicos estudian por Zoom en su casa, la gente trabaja por Zoom o por cualquier otra plataforma, también hay homeworking. Ahora, ¿las casas están preparadas para que haya un lugar para que cada quien pueda realizar su trabajo? No. Los edificios modernos que se construían, que eran torres de cristal, ¿son adecuados para esta nueva circunstancia? Tampoco. Entonces hay una cantidad de adecuaciones que se van a hacer en la vida cotidiana de las personas que por supuesto incluyen a la cultura. Todo terminan remitiendo. Bueno, incluso el tema mismo del libro y el libro electrónico, que probablemente, digamos, también nos obliga a repensar los formatos y demás, ¿no? El ebook, el libro electrónico, digamos. Claro, pero vos fíjate, les voy a contar, si tienen un minuto les cuento una situación paradojal en esto, ¿no? De cómo la tecnología a veces produce cambios, pero también pone en valor ciertos oficios, ciertas habilidades, ciertas profesiones. Está surgiendo ahora un acuerdo en España entre las librerías, en general las librerías más independientes, y una plataforma de venta de libros online que se llama Bookshop, que tiene 3 años y fue creado en Estados Unidos como una Amazon para los libreros. Mira. Para explicarlo, Amazon es la gran plataforma de comercio, no ya de libros, sino de todo, que vende casi directamente, sin intermediación comercial entre los escritores y los lectores, etcétera, etcétera. Bueno, ahora surgió una que tiene como actores a los libreros. Bookshop le permite a los libreros vender online, pero le permite vender online ¿cómo? Realizando determinado trabajo del librero. Por ejemplo, el año pasado, cuando en Estados Unidos, a raíz de la muerte de Floyd, del negro a manos de la policía, se generó todo un movimiento, ¿no? Respecto de poner en valor la vida de los negros. Hubo una librera en Chicago, en una modesta librería de la ciudad de Chicago, que decidió en esta plataforma Bookshop hacer ella una recomendación de los 20 libros que hay que leer para entender el tema. Libros que son de literatura, ensayos, etcétera, pero que ella consideraba que tenían mucho que ver con lo que estaba pasando, ¿no?
Y entonces hizo una lista de esos libros y la puso en la plataforma y vendió 10.000 libros en una semana. Es decir, que es una venta impensable para una librería de ese tamaño. ¿Y cuál fue el diferencial de lo que hizo esta señora? El diferencial fue el trabajo tradicional que hacen los libreros. Es decir, recomendarles a los lectores los libros que venden, entender qué es el catálogo que están vendiendo de las distintas editoriales, conocerlo y recomendarlo a los posibles lectores que le interesen ese tema. Y ese es el oficio del librero, tan viejo te diría como el libro, pero utilizado con las nuevas tecnologías. Esa librería pequeña de Chicago jamás podría haber vendido esa cantidad de libros en ese tiempo, ¿no? Si no hubiera sido por la herramienta de la venta digital. Y como vos decís, Federico, ha crecido la venta en digital. Hoy Mercado Libre es la librería más importante de la Argentina. Claro. Vos sabés que esto que decías del librero, ¿no? Yo pensaba en los algoritmos. Digo, viste que te dicen, leíste algo y automáticamente te recomiendan, dice 98% para vos, y no tiene nada que ver con lo que yo leo. Yo soy lector. Y me recomiendan cosas. Y el librero, cuando vos te ponías a hablar, ¿y usted qué leyó? ¿Y usted qué vio? ¿Y usted qué hizo? ¿Y usted para qué lado? Claro. O te ven en qué estantería estás, o te ven, digamos, ¿no? Y Claro. como que te asesoraba, y de golpe yo he descubierto autores gracias a los libreros, digamos, ¿no? Sí, absolutamente. La curaduría ahora se llama curaduría, ¿no? Que antes era una palabra reservada solamente para las galerías de arte o para los museos. La curaduría ahora agrega valor, porque ese trabajo que hizo el librero, de ver sobre los libros que tenía para que él conocía, para poder recomendar de esta temática, es un trabajo de curaduría. Y cada vez, vos fijate, en la era esta de la superinformación de Internet, que todo parece estar al alcance de la mano, todo el conocimiento parece estar al alcance de la mano, precisamente estos trabajos de selección con determinados criterios van a ser cada día más necesarios. Tal cual. Qué buen tema este. Esto va a ser otro programa. En algún momento tenemos que hacer otro programa. Lo volvemos a convocar. Claro. Te hago una preguntita. Digo, que a mí me despierta curiosidad. Ocurrió con el libro Sinceramente, de Cristina. Primer tiempo ahora de Macri. Creo que ya está en Mi Camino, de María Eugenia Vidal. El libro como volver a insertarse en la política gracias a un libro. ¿Esto es una moda? ¿Esto es lo ayuda al libro? ¿No lo ayuda? No, una de las, digamos, esto también a mi juicio es producto de que la tensión política en la Argentina alcanza siempre niveles muy altos, ¿no? Y entonces el comentario cotidiano de cómo marchan las cosas públicas es muy masivo. Entonces, difícilmente en otro momento de historia una expresidenta y un expresidente podrían haber vendido la cantidad de libros que han vendido en su momento, sinceramente, que están vendiendo hoy el libro de Macri. El libro de Macri va a ser el libro más vendido del año, claro, lejos, claro, ¿no? Pero eso me parece que está vinculado por el interés por la política, ¿no? Por el interés por lo que estaba pasando. El otro día en una charla que no tiene nada que ver con esto, pero que era de politólogos, ¿no? Nosotros hicimos un libro de un politólogo italiano muy famoso hoy, que es Gianfranco Pasquino, ¿no? Que es un gran politólogo italiano. Y entonces él decía que, contrariamente a lo que sucede en Estados Unidos, donde la politología no es tan importante, en Italia la politología es muy importante, ¿no? Es decir, ha generado Bobbio, Sartori, una cantidad de filósofos y cientistas políticos que han sido de los más importantes de Europa en su momento. Y yo pensaba, ¿no? Digo, a Pasquino, Italia que tiene una política que siempre está en tensión, que siempre está en crisis y que siempre está en cuestionamiento, genera grandes cientistas políticos. Y Estados Unidos, que por lo menos hasta la época de Trump, no tenía una política con grandes tensiones, ¿no? En cuanto a la distribución del poder interno, no genera nada desde la ciencia política. Y a lo mejor pasa esto, que como la política no termina de resolver los problemas, entonces está en la boca de todo el mundo.
Si fuésemos a lo mejor como Noruega o como Suiza, la política sería una cosa secundaria en nuestras vidas, porque no sería tan fundamental para nuestro día a día, ¿no? Claro, Y correcto. eso también genera mercados. Eso también genera mercados, intereses, ¿no? Adhesiones. No lo vamos a saber nunca, pero ¿cuántos libros más de Macri se vendieron respecto de lo que podría haberse vendido porque fue atacado furibundamente por el kirchnerismo? Claro, No lo claro. vamos a saber nunca, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. esa tensión, ¿no? Esa disputa también te pone también te pone al mercado mucho más receptor de este tipo de propuestas. También hay un poco de chusmerío en eso, ¿o no? También. ¿Eh? A ver, ¿Sí? digo, ¿no hay algo de chusmerío, de querer saber algo que que estaba, pero que no lo sabíamos? Claro, claro que hay algo de chusmerino. Ahí se publicó ahora un libro sobre José Claudio Escribano, ¿no? Correcto, sí, sí. Que es de muy La Nación. conocido, es muy interesante el libro, y en una parte Escribano cuenta, y que no es un libro de memoria, ni es un libro escrito en primera persona, sino que es un libro escrito por dos periodistas sobre Escribano, ¿no? Ujú. Ujú. Tampoco son conversaciones, porque sí hubo muchas conversaciones para conocer al personaje, pero la verdad lo que hace los periodistas, los autores, es contar lo que ellos creen que, cómo fue la vida de Escribano y lo que fue. Y en una parte Escribano dice, porque obviamente una de las primeras preguntas, y usted nunca quiso escribir sus memorias, ¿no? Una vida tan rica, vinculada a los acontecimientos del poder político en la Argentina durante décadas, en un diario que ha sido siempre como un diario histórico de nuestro país. Usted nunca. Sí, dice Escribano, la verdad que me lo propuse, es más, avancé hasta con un contrato. En el contrato decía, ¿no? Cuanto más, esto que vos decías, Federico, los chismes, ¿no? Cuanto más incorrecto políticamente sea, cuanto más descarnado sea el texto, más ventas va a tener. Así que, por favor, señor Escribano, que es una persona sumamente educada, caballeresca, respetuosa, es decir, es una persona incapaz de decir una mala palabra, ¿no? Muy sutil en sus críticas también. Es decir, cuanto más irreverente sea, cuanto más peleador, pendenciero sea el libro, más se va a vender. Claro, claro. Claro. Y sí, Y es sí, esto, sí, sí, esto tal que cual. vos decís. Sí, sí, nos da para una reflexión, digamos, ¿no? Para una reflexión a los lectores y demás. Y bueno, Hay una sociedad reflejada en la industria, Sí, digamos, en sí. los libros que se venden. sí, sí. Luis Quevedo está en comunicación con nosotros. Luis, te agradecemos un montón y seguramente te vamos a volver a convocar porque la Sí, charla fue muy Y apasionante. aparte nos gusta. Así que Bueno. gracias, Luis. Es muy lindo hablar del libro, Sí, qué sé yo. sí, sí, Podemos tal cual. hablar muchas horas más. Así Claro. que les agradezco mucho el interés por los libros, por las palabras, por la escritura y por el mundo de las industrias culturales, que la verdad estamos pasando muy mal. Si hay algo si hay un sector que ha sufrido mucho con las sucesivas cuarentenas, con la pandemia, con la incertidumbre respecto al futuro, es el sector de la cultura, ¿no? Los artistas, los músicos, los plásticos, los bailarines, la verdad, la están pasando muy mal porque son todas actividades que requieren de la presencialidad. No, tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Te mandamos un abrazo y estamos para hablar en otro momento con esta pasión. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Muchas gracias. Igualmente.